Si quieres acceder a los cursos completos de HQ, te invito a visitar nuestra página HQ Universitario. Vos acá podés encontrar la universidad que necesites, clases presenciales y también una biblioteca virtual totalmente gratuita. Elegís tu universidad, elegís tu facultad y después puedes elegir también la materia. Te va a aparecer toda la descripción, un link directo para poder suscribirte y también un link para contacto de WhatsApp. El link de la página te lo voy a dejar acá en la descripción. Bueno, vamos a seguir hablando en este caso sobre temperatura y calor. Algo que de pronto por ahí y se presta confusión generalmente es la definición de cada uno de ellos, porque de pronto a veces lo confunden. Yo te voy a explicar bien cuál es la diferencia. Fíjense esto. Recuerden las clases de química que fuimos teniendo, lo que era estructura atómica y demás. Yo te había explicado a vos que los átomos eran unos núcleos que tenían protones, neutrones y alrededor habían electrones. ¿Se acuerdan de eso? Tampoco quiero irme, digamos, o profundizar mucho sobre esto, ¿sí? Solamente te hago una mención de que alrededor del núcleo atómico habían electrones, que de hecho inclusive estaban en constante interacción unos electrones con otros, de otros átomos, mejor dicho, por medio del enlace químico. ¿Se acuerdan hasta ahí? Debido a la presencia de estos electrones, entonces, y a la interacción que tienen con otros átomos, a la cual le llamamos enlace químico, como recién dijimos, estas moléculas lo que hacen es estar en constante movimiento. Recuerden lo que vimos también en la parte de los estados de la materia. Existían tres estados de la materia. ¿Se acuerdan cuáles eran? Lo voy a escribir acá. Estaba el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Recuerden chicos que esto es un curso básico, si no vamos ahora a entrar en el estado de plasma y eso, ¿no? Ahora consideramos que hay tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y que cada estado existía en función de la energía que se le transmitía a las moléculas para poder liberarse o brindar movimiento. Por ejemplo, los que estaban en estado sólido tenían las moléculas muy empaquetadas entre sí, los que estaban en estado líquido tenían las moléculas un poco más libres, por lo tanto se podían mover, por lo menos arrastrar entre ellas, y las que estaban en estado gaseoso tenían total libertad de movimiento. Era por eso que ocupaban todo el volumen del espacio disponible. ¿Ok? Bien. Bueno. ¿Por qué te explico esto? Porque justamente me va a dar pie a explicarte lo que es la temperatura. Chicos, la temperatura en un cuerpo básicamente es la forma de medir la cantidad de energía cinética que tiene una determinada sustancia en un cierto rango. Por ejemplo, el sólido este, ya hemos estudiado que para que sea sólido había que pasar una cierta temperatura para que pase líquido, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, si estamos hablando de agua de 0 a 100 va a seguir líquido hasta que recién empiece a pasar al estado gaseoso. Bueno, entonces la medida que nosotros podemos tomar para decir cuánta energía cinética tienen sus moléculas dentro es la temperatura. Y su unidad son los grados centígrados. Como toda unidad física tiene perdón, como toda magnitud física tiene una unidad, que sería los grados centígrados en este caso. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué a veces se confunde el concepto de temperatura y calor? Porque resulta que si dijimos que la temperatura era una medida de la cantidad de energía cinética que tenían las partículas, a veces cuando algo tiene mucha temperatura, decimos nosotros que está muy caliente o no, ¿viste? Cuando te tomás el té y le elevás mucho la temperatura del agua, vos decís, ah, está muy caliente el té. Y bueno, caliente después, alguno que otro lo confunde con calor, ¿entendés? Pero son cosas muy distintas, chicos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ahora te voy a explicar entonces el concepto de calor. Ya sabes lo que es la temperatura, si es la medida de energía cinética que tienen las partículas o las sustancias. Se terminó con eso. Hablemos del calor ahora. Supongamos que tenemos nosotros dos cuerpos que están en contacto directo. ¿Sí? Uno, vamos a decirle que tiene una temperatura, qué sé yo, ponerle de 80 grados, este de acá, y este otro
Vamos a decir que tiene una temperatura de 20 grados. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. ¿Qué pasa? Como regla general, ustedes deben saber, chicos, que la diferencia de temperaturas es una fuerza impulsora. O sea, siempre lo que sucede en la vida real es que se pasa de un cuerpo más caliente o a mayor temperatura a un cuerpo más frío o de menor temperatura. ¿Sí? Es por eso que si estos dos cuerpos, A y B podemos llamarle, entraran en contacto, lo que estaría sucediendo es que este cuerpo de 80 grados centígrados, que está a mayor temperatura o más caliente, entre comillas, le pasaría energía a este cuerpo que tiene menos energía o menos temperatura, que es 20 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, esa energía que se transfiere para que este cuerpo le equipare a este otro, es lo que nosotros vamos a conocer como calor. ¿Entienden, chicos? O sea que el calor no es un concepto que exista totalmente aislado. Para que exista calor es necesario que exista transferencia de energía. Entonces a este calor yo lo voy a llamar una, lo voy a decir que es una transferencia de energía. ¿En virtud de qué? Tampoco una transferencia de energía cualquiera, no. Es una transferencia de energía en virtud de una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos en contacto. ¿Entienden, chicos? Si se transfiere energía de otra forma que no sea por diferencia de temperaturas, eso, chicos, no va a ser calor, ¿sí? Pero cuando haya una transferencia de energía en virtud de una diferencia de calor entre dos cuerpos, a eso que se transfiere, chicos, le vamos a llamar calor. Es por eso que el calor es energía en tránsito nada más. Cuando se termine de transmitir, se termine de transmitir toda esa cantidad de energía, ¿qué pasaría en los cuerpos? Este tendría 50 grados centígrados y este también llegaría a los 50 grados centígrados. Este disminuyó y este aumentó un poco y ahí se quedaron equilibrados, ¿entienden? En ese momento ya no se va a transmitir más energía, por lo tanto el calor va a dejar de existir. ¿Estamos, chicos? Entonces, el calor, al ser una forma de transferencia de energía, va a tener una unidad también que va a ser los joules, ¿ok? La temperatura dijimos que era los grados centígrados, y el calor van a ser los joules, ¿sí? Es por eso que también se dice que tanto el calor como el trabajo, cosa que ya aprendimos en las clases pasadas, son formas de energía en tránsito. Solamente van a existir cuando haya transferencia de ellos, si no, directamente desaparecen. Espero que quede claro esa parte, chicos. Ahora vamos a hablar sobre las escalas de temperatura. Bien, ¿qué pasa con las temperaturas? Bueno, recién dijimos que la temperatura era una forma de poder expresar la cantidad de energía cinética de la sustancia, ¿sí? O sea que si algo tiene mucha temperatura, quiere decir que tiene mucha energía cinética. Si algo tiene menos temperatura, quiere decir que tiene menos energía cinética, ¿ok? Para hacerla corta. Ahora, resulta que hay diferentes también escalas de temperatura. Una escala de temperatura, chicos, es una forma de poder mensurar la misma, ¿sí? O sea, es como una unidad de medida, básicamente, ¿no? Así como medimos, como tenemos el metro, el kilogramo, que ya vimos anteriormente, bueno, lo mismo, la temperatura tiene una escala, que en diferentes países se usa de diferente manera. Por ejemplo, nosotros la conocemos con los grados, conocemos la escala Celsius, que son los grados centígrados, 37 grados, 25 grados, 21 grados, etcétera. Pero, por ejemplo, los gringos la conocen como la escala Fahrenheit, 69,8 Fahrenheit y así. Y hay diferentes comunidades, ¿viste? Bien. Pero todas básicamente reflejan lo mismo, chicos. O sea, no es que dicen cosas distintas. Lo dicen con números distintos, pero dicen exactamente el mismo fenómeno físico. Acá ustedes tienen un dibujo donde pueden observar cuáles vendrían a ser las equivalencias para ángulos específicos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que tenemos 0 grados centígrados, ellos dicen que tienen 32 grados Fahrenheit. Y en la escala Kelvin, que es una escala absoluta, chicos, se tiene 273,15 Kelvin, ¿sí? Algunos por ahí lo toman distinto, esto ojo, le ponen 273,15 u otros le ponen 273. Vos fíjate bien cuál es el dato que a vos te da tu profe, porque eso, la verdad, para mí es indistinto, digamos, ¿no?
Pero si tu profe usa 273 cuando haga un ejercicio, claramente le va a dar un resultado distinto. Así que no te olvides de preguntar bien cuál es el dato que está tomando el profe acá. ¿Sí? ¿Por qué se le dice escala absoluta a esto? Estas dos acá, chicos, se van a llamar escalas relativas. Y estas dos de acá le vamos a llamar nosotros escalas absolutas. La pregunta es, ¿por qué se le dice absolutas a estas? Se le dice absoluta, chicos, porque el cero, que representa, digamos, el mínimo de esta temperatura en Kelvin, es la mínima temperatura que puede existir termodinámicamente. O sea, vos no podés bajar más la temperatura a un compuesto químico o molécula o átomo que es 0 Kelvin. No existe temperatura más baja que esto, ¿entienden? Es por eso que se le llama absoluta. En cambio acá, por ejemplo en los grados centígrados, que por ahí los que más manejamos, vos sabés que cuando tenés 0 grados centígrados sí podés bajar más la temperatura, ¿viste? ¿No te pasó que una vuelta hubo menos 5 grados en la noche, ¿viste? Cuando hace mucho frío. Bueno, pueden haber temperaturas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Nada más, no quiere decir nada, solamente quiere decir que la escala acá arrancó desde ser un poco más arriba, pero que podría bajar inclusive hasta menos 273,15. Puede bajar más todavía. Y eso es lo que se conoce como el cero absoluto. ¿Ok? Bueno, entonces estas dos escalas de acá no tienen más mínimos de lo que figura su propia escala. Es por eso que los Kelvin acá llega a 0 Kelvin acá. Y en los rankings, hablando de los 0 grados que mencionamos recién, va a llegar a 491,67 grados ranking. ¿Sí? Y también sus ceros son los ceros grados ranking. Y ahí estaríamos. ¿Entienden, chicos, más o menos cómo es la movida de esta? Bueno, ahora. Fíjense que en el dibujo tenemos para varias temperaturas, pero la pregunta puede ser la siguiente. Bueno, profe, yo sé que para 21 grados acá tengo todas las equivalencias, para 37 igual y para 100 igual. Pero ¿cómo hago para cuando tengo una temperatura en diferentes valores que esto y yo quiero saber también su resultado, su equivalente en alguna de estas escalas? ¿Cómo lo puedo pasar? Para eso, chicos, existen algunas fórmulas. Fíjense acá estas. Estas van a ser las fórmulas que vamos a utilizar nosotros para poder hacer pasajes de unidades de temperatura en este caso, ¿sí? Así que acá si quieres colocale vos un título, pasaje de unidades, mejor dicho, de escalas de temperatura, ¿vale? Y además, fíjate que a lo largo del curso fuimos viendo cómo hacer pasajes y despejes de ecuaciones, ¿sí? Así que esto en realidad no debería presentarte a vos ningún problema. Vamos a hacer un par de ejemplos para que quede claro esto igual, ¿eh? Dale. Supongamos que el autor a mí me da una temperatura, que sería en grados centígrados, de 50 grados centígrados, ¿vale? Me da como dato entonces una temperatura en centígrados de 50 grados. Y me pide que yo a partir de este dato les brinde cuáles son todos los equivalentes para escala Fahrenheit, Kelvin y Rankine, ¿sí? Bueno, acá nada más sería ver cuál de las tres ecuaciones que claramente tenés que estudiar te permitiría a vos eh, tener la solución de esto. Antes de seguir, chicos, les aclaro de que también tienen que fijarse ustedes que en algunas partes le piden también la escala ranking y en otras no se la piden, directamente les piden la escala centígrada y la absoluta. Eso ya depende, digamos, de vos, ¿entendés? Del apunte que vos tengas. La mayoría no pide ranking porque ya está como no está muy utilizada, pero bueno, yo la pongo ahí como para que quede más completo el curso también, ¿viste? Bueno, pero hagamos las cuentas. Si vos tenés 50 grados centígrados, te convendría utilizar primero esta ecuación y esta otra. ¿Por qué? Porque simplemente aparece ahí ese dato de la temperatura. Y la primera, ¿para qué te ayudaría? Te ayudaría para tener la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Lo ves? Entonces, yo puedo decir que mi temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos por 50 grados centígrados más 32. ¿Sí? Y esta otra abajo me ayudaría para tener la temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin igual a la temperatura en grados centígrados, que ya sabemos que es 50 grados, más los 273.
Ven, por ejemplo, acá no usamos los 273,15, solamente los 273 porque dice en la bibliografía que tenemos que tomar ese dato. ¿Ok? A ver, usamos la calculadora ahora. Acá la conseguí, la había perdido. Entonces sería 9 quintos por 50 más 32. Y esto me da 122 grados. Entonces acá agarro y cambio. Grados Fahrenheit vendría a ser esto, ¿no? Y acá para tener la temperatura en Kelvin sería 50 más 273. Y me da 323 Kelvin. Una aclaración que también es bueno recalcar. Fíjate que en todas las temperaturas vos tenés el simbolito de grado ahí chiquitito, ¿viste? Me refiero a este simbolito. Pero en la de Kelvin no se pone, ¿eh? Ojo con eso. Si no estaría como mal escrito. Bueno, ya tengo la de Fahrenheit, tengo la de Kelvin. Me faltaría la de Rankine. Borro acá y pongo. Temperatura en Rankine, según esta fórmula, es la de Fahrenheit, que la acabo de descubrir, sería 122 más 459,67. Pues vamos a la calculadora también entonces. 122 más 459,67. Y me da 581,67. 581,67 grados Rankine. Y ahí chicos ya terminaríamos entonces este ejercicio, ¿lo ven? Bueno, fíjense que sería así, mientras ustedes se acuerden bien estas fórmulas y las sepan despejar, con que les den una sola temperatura, ustedes pueden pasarle a la escala que ustedes quieran, ¿sí? O por lo menos la que necesiten en el ejercicio. Es cuestión nada más de que practiquen esto. En el curso vamos a practicar más sobre estos ejercicios, de hecho, ¿sí? En el capítulo correspondiente. Así que no te olvides de leer la parte teórica y de asistir a esta clase que la dejamos en el canal de YouTube. Hablemos sobre capacidad calorífica, chicos. Leamos juntos esto que es una definición bastante precisa. Dice, la capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor que es necesario agregar para que su temperatura se eleve en 1 grado. ¿Qué significa esto? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un cierto material, el que ustedes quieran, ¿sí? Yo voy a dibujar un cubo acá, más o menos, y voy a decir que este cubo es de hierro, ¿dale? Hierro es Fe. Y además voy a considerar que esa temperatura inicial que tiene ahora es de 20 grados centígrados, ¿sí? Todo el cubo entonces tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, si nosotros queremos agregarle energía a esto para que pase a un segundo estado, en el mismo cubo, voy a dibujarlo de nuevo, ahí está. Claramente no va a cambiar de material, pero sí queremos que tenga una temperatura final de 21 grados centígrados. La cantidad de energía, vamos a ponerle acá con otro color, no sé qué color podemos ponerle. Claramente acá se le agregó energía, ¿sí? Bueno, esa energía, chicos, es lo que conocemos nosotros como el calor transferido. Uy, no me alcanzó acá a ver. Acá lo escribo. Calor transferido. Que ya hablamos hace unos minutos atrás, chicos. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué pasa? Ese calor transferido, chicos, en la fórmula vendría a ser Q. Calor transferido. ¿Estamos? Listo. Delta T vendría a ser la variación de temperatura. Fíjense que si yo tenía una temperatura inicial de 20 y llegué a 21, ¿cuánto sería la variación?
un grado, ¿viste? Bueno, si no te das cuenta cómo sacarla, no hay problema. Podemos inclusive anotar una fórmula adicional. Delta T para nosotros y en cualquier proceso físico o químico va a ser valor final menos valor inicial. En este caso el valor final era 21 y el valor inicial era 20. Entonces 21 menos 20, ¿ves que te da 1? Ok, entonces eso es delta T. La variación de temperatura. Bien, y C, que es el cociente entre los dos, es lo que vamos a llamar nosotros, chicos, y acá lo pongo porque directamente ya está, la capacidad calorífica. ¿Ok? Mientras un cuerpo tenga mayor capacidad calorífica, quiere decir que se debe transmitir más energía para poder elevar un grado de temperatura a su cuerpo. Si la capacidad calorífica es baja, quiere decir que entonces al mismo cuerpo se le debe agregar poca energía para elevarlo un grado, ¿sí? Fíjense que esto inclusive podemos experimentarlo en el laboratorio, ¿eh? Podemos poner varios objetos y medir las temperaturas que van alcanzando, o bien fijar unas temperaturas específicas y cambiar el tipo de objeto. Van a ver que la energía va a ser distinta en cada uno de ellos. El hierro, por ejemplo, tendrá un cierto grado de calor que necesita para poder elevar un grado. La madera tendrá otro grado de calor. Qué sé yo, el magnesio otro. El aluminio otro, ¿entienden? Cada material va a tener una capacidad calorífica distinta, chicos. Y además, de eso va a depender también la masa. Porque fíjate que no es lo mismo que yo quiera elevar un grado de temperatura a un cubito de hielo de 1 gramo de masa, si querés, podemos poner ese dato, porque es chiquitito, a que yo quiera elevar 1 grado de temperatura a 1 kilogramo. ¿Me entienden? Para 1 kilogramo, que va a ser un cubo más grande, con mayor masa, voy a necesitar mayor energía, ¿entienden? Bueno, entonces es por eso que va a depender también de la cantidad de masa esto. ¿Estamos, chicos? Eh, bueno, pero van a ver que va a haber una propiedad más adelante que vamos a ver también acá en este curso, que no depende también de la masa, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el subtítulo siguiente, o el que viene, me parece, no me acuerdo bien. Ah, era el que seguía, ¿vieron? Bueno, ¿qué pasa? El calor específico, chicos, en realidad es la misma definición que la anterior, ¿sí? Que la capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque fíjense que las fórmulas estas son similares. Yo no sé si las puedo copiar ahora, si no, la escribo acá. La capacidad calorífica era la cantidad de calor que se transmitía en un cuerpo sobre la variación de temperatura. ¿Vieron? Bien. En cambio, el calor específico es también la cantidad de calor que se transmite en un cuerpo sobre la variación de temperatura, pero además sobre la masa del cuerpo en cuestión que estamos estudiando, ¿sí? Y al agregar la masa acá, la hacemos independiente de la cantidad de masa, o sea que no nos importa si el cuerpo es muy grande o muy pequeño, el calor específico debería ser el mismo. O sea, el calor específico nada más, chicos, ahora va a depender del tipo de material, depende del tipo de material. Del tipo de material. O sea que puede ser hierro, puede ser aluminio y claramente van a ser distintos. ¿Ok, chicos? O sea, es una definición un poco más específica a lo que conocíamos como capacidad calorífica, el calor específico. Ojo con esto, hay que tener mucho cuidado con, eh, con no confundir las definiciones porque inclusive se parecen mucho. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Facu, que me confundía entre capacidad calorífica y calor específico. Una forma para darme cuenta yo era las unidades que tenían, ¿sí? Que eso lo podemos hablar ahora mismo. Fíjense que la unidad de calor específico son las calorías sobre los grados centígrados y sobre los gramos. En cambio, para la capacidad calorífica no había masa. Entonces yo me acordaba de eso y sabía que por más que me dijeran cualquier nombre, si las unidades eran caloría, gramo y centígrados, entonces yo sabía que era calor específico. ¿Entienden? Después todos los conceptos son los mismos, la variación de temperatura, la cantidad de calor necesario y la masa del material. En cuanto a las unidades, también al igual que el concepto anterior, podemos mencionar que no siempre van a ser estas.
tranquilamente podemos cambiarlas. Eso dependerá también, chicos, del problema que ustedes tengan. Ustedes saben, por ejemplo, que calorías tienen un equivalente para joules y los gramos tienen para kilogramos. Entonces, también puede ser que estas unidades estén expresadas así. Joule sobre kilogramos por grado centígrado. ¿Entienden? Que no te sorprenda que te lo pongan así. Y sabes también que los grados centígrados se pueden pasar a grados Kelvin, ¿viste? Entonces puede ser que transmiten en Joule sobre kilogramo y grados Kelvin. ¿Ok? Entonces esto ya sería cuestión de hacer un cierto pasaje de unidades. Vos fijate, en los ejercicios te van a aparecer las unidades de cada dato que a vos te proporcionen. En función de esos datos, vos elegirás cuál de todas es la que más te conviene utilizar. Y también en función de las respuestas que tengamos que elegir. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Acá, si bien en el apunte están las unidades que podemos llegar a tener, tranquilamente las pueden cambiar a sus equivalentes individuales. Eso es lo que a lo que quería llegar. Después, los problemas van a ser similares a lo que era capacidad calorífica. No habría mucho inconveniente. Sí, como siempre te recuerdo, no te debes olvidar de que acá puede haber un despeje de ecuaciones, ¿sí? Capaz que te piden a vos la variación de temperatura, pero te van a dar el calor específico, la masa y el calor, entonces tendrás que despejar esto y así, ¿ok? Recuerda también que al final del apunte encuentras vos un archivo donde tenemos todas estas fórmulas despejadas paso a paso para que vos más o menos veas y vayas practicando bien cómo despejarlas, ¿ok? Sigamos. Bueno, hablemos un poco sobre cantidad de calor. De hecho, ya mencionamos lo que era el concepto de calor, ¿se acuerdan? El calor era la energía que aparecía en virtud de una diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Bueno, acá te dice básicamente lo mismo, así que no vamos a repasar esto, pero me pareció importante recalcar fuera de lo que era el concepto de calor, lo que es el concepto de una caloría, que está por acá. Esto está bueno que vos lo puedas también interpretar, dice. Se define como caloría a la cantidad de energía a transferir, o sea, lo mismo que calor, pero a un gramo de agua para que su temperatura varíe un grado centígrado en el intervalo de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Las equivalencias a las unidades energéticas ya vistas serían las siguientes. O sea, algo que también vimos es que una caloría equivalía a 4,186 julios o bien, en el técnico, a 0,427 kilogramos por metro. Que recuerden que en el técnico la unidad de trabajo era kilogramos por metro. ¿Se acuerdan? Esto es kilogramos fuerza, ¿no? No se olviden de eso. Esta definición, chicos, es importante porque de pronto por ahí uno no entiende lo que es el concepto de caloría. Es como el concepto de metro, algo así, digamos, ¿no? Entonces tienen que entender que la caloría es la cantidad de energía que necesitas para elevar un gramo de agua para que su temperatura se eleve de 14,5 a 15,5. Si querés verlo en gráfico, podemos hacerlo así. Mira, suponete que acá vos tenés un vasito de agua, ¿dale? Que tiene un gramo nada más de agua, ¿sí? Y tiene una temperatura de 14,5 grados centígrados. Bueno, acá, como el ejemplo que te mostré anteriormente, se le tiene que agregar energía para que en el mismo vasito, y te recuerdo que todavía tenemos un gramo, la temperatura llegue a 15,5 grados centígrados. Bueno, esa energía, chicos, es lo que conocemos nosotros como caloría. Pero tiene que estar sí o sí en estas condiciones. Un gramo de agua, tiene que ser agua, y de 14,5 a 15,5 exactamente, nada más que eso, ¿ok? Vayamos con otros conceptos que me parece que son más prácticos para lo que son ejercicios. Hablemos ahora, chicos, sobre calor latente. El calor latente básicamente es la energía que necesitamos nosotros para pasar de un estado de la materia a otro, sea sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, para derretir un hielo vos necesitas cierto calor y para pasar de un líquido a gaseoso también necesitas cierto calor. Bueno, eso es el calor latente, chicos, ¿sí? O el calor por unidad de masa, ¿sí? Ahora fijémonos. Vayamos con este ejemplo que me parece que lo vamos a entender acá. Supongamos que tenemos una olla que estamos hirviendo agua en nuestra casa nosotros
Y esta olla dentro tiene una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Sí? Está ya hirviendo, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Por más que tenga 100 grados centígrados, nosotros le seguimos aplicando calor o energía extra. Transferencia de energía por medio de la llamita esta, ¿vieron? Por lo tanto, lo que sería lógico para nosotros es que si esta agua estaba inicialmente a 20 grados centígrados y fue elevando su temperatura porque le pusimos calor, lo más lógico sería que de 100 grados después pase a 101 grados, a 102 grados y eso, ¿vieron? Pero no va a pasar así, ¿eh? Ojo, cuando esté hirviendo el agua, yo les aseguro, que ustedes después lo pueden hacer la prueba si quieren en sus casas, que la temperatura de esta agua se sigue manteniendo en 100 grados centígrados. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que ahora el agua no está usando esta energía que vos le pones para elevar su temperatura. Esta agua, que está en estado líquido, está usando esta energía para cambiar de estado, para pasar directamente al estado gaseoso. ¿Entienden, chicos? Y es por eso que si está usando toda la energía que nosotros le brindamos para cambiar de estado nada más, la temperatura se va a mantener constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasemos todo el líquido que tengamos dentro de la olla a, al estado gaseoso. Luego que terminemos todo eso, bueno, de seguro que ahí sí, lo que quede dentro de la olla, que sería la olla nada más, empezaría a elevar su temperatura. ¿Ok? Bien, o sea que alcanzamos nosotros el punto de ebullición del agua, lo que quería decir. Bueno, chicos, ese calor que estamos usando entonces para poder pasar de un estado a otro, como el ejemplo que vimos recién, es lo que se conoce como calor latente por unidad de masa, ¿sí? La fórmula es bastante sencilla, es esta de acá. Y si bien la fórmula es así, por ahí la que más se utiliza es esta otra. Es la misma que esta nada más. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo paso esta masa del otro lado a multiplicarme? Queda que el calor necesario para poder elevar la masa va a ser igual a L por M, donde Q va a ser el calor transferido para el cambio de estado, que ya sabes que puede ser en calorías o joules, y L va a ser el calor latente, que va a ser un coeficiente que va a depender también del tipo de masa. Hay un calor latente para hierro, otro para agua, otro para alcohol. Cada material tiene un calor latente distinto, chicos. Y bueno, la cantidad de masa, claramente, ¿sí? Si yo tengo mucha masa que hervir, entonces el calor transferido va a ser mucho. Si tengo poco, bueno, va a ser poco. ¿Estamos, chicos? Bien, fíjense que acá, a diferencia de los otros, este calor no depende de la temperatura, ¿sí? Porque solamente lo que estamos haciendo es pasar de un estado a otro. Y esto es un calor latente que para este ejemplo en particular se conoce como calor de vaporización. Es un calor latente, ¿sí? Pero también se conoce como calor de vaporización. ¿Por qué? Porque hasta el proceso importa, vaporización. Acá yo estoy pasando el líquido gaseoso para el agua, ¿eh? Pero si yo te hubiera mostrado un ejemplo de un cubito de hielo, ponele, que se estuviera derritiendo, ponele, el calor para derretir un cubito de hielo no se llamaría calor de vaporización. Sí es un calor latente, porque cambia de estado, pero esto ya sería calor de fusión. ¿Estamos? Y es lo que está explicando acá, de hecho, básicamente. Ambos son calores latentes, pero se llaman distintos porque representan procesos de cambios de estados distintos. ¿Ok? Fíjense cómo podemos estudiar este gráfico a continuación, que no es muy complicado. Fíjense, en el eje de la Y, el eje de vertical, tenemos nosotros las temperaturas que podrían llegar a tomar los diferentes materiales. Y acá, en el eje de las X, tenemos el calor absorbido. No te fijes mucho en las unidades porque esto es solamente algo esquemático, que está en kilojoule, bueno, en este caso, unidad de calor, y la temperatura en grados centígrados. Supongamos que estamos hablando, por ejemplo, del agua, ¿dale? Bueno, imaginémonos que nos encontramos en este punto de acá, acá. Hablando del agua, voy a repetir, ¿sí?
Si tenemos nosotros al agua a menos 50 grados centígrados, ¿qué piensan ustedes que sería el estado de la materia en el caso del agua? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Sería sólido, ¿viste? Porque vos sabés que el agua se congela a 0 grados centígrados. Si está a menos 50, con mayor razón va a estar en estado sólido. O sea que acá el agua es hielo. Ponele, ¿viste? Sólido. Listo. Bueno, imagínense que si yo a esto le agrego cierto calor, la temperatura va a aumentar. Entonces, por eso que a medida que aumento yo en el eje X, en el calor absorbido, la temperatura se incrementa. Pero si paro en este punto de acá, ponele, por más que haya absorbido calor, ¿cuál piensan que sería el estado de la materia? Igual sería sólido, porque todavía yo no he llegado a los 0 grados centígrados, ¿entienden? Por lo tanto, voy a seguir en estado sólido yo. Y si sigo avanzando y llego un punto antes de llegar al cero, esto va a seguir estando en estado sólido. Hasta que llegue yo acá, a este punto donde la temperatura será de 0 grados. ¿Qué va a pasar acá? Que al llegar a 0 grados tampoco, digamos, es que mágicamente se va a convertir en líquido todo, no. Esto va a seguir estando en estado sólido. Pero si yo le sigo agregando calor absorbido, más del cubo de hielo que yo estoy queriendo congelar, supongamos el ejemplo ese, se va a estar convirtiendo en líquido. Hasta que lleguemos a un punto donde todo el cubo de hielo, a medida que fui mandando más calor, se convirtió al estado líquido. Por lo tanto, a partir de 0 grados acá, en este punto en particular, todo va a ser agua fría a 0 grados. Y si yo sigo absorbiendo calor, ¿qué va a pasar? Esa agua va a ir aumentando de temperatura. Lo que voy a tener ahora es calor sensible, se le dice, ¿sí? Cuando el calor ayuda a elevar la temperatura del cuerpo. Al principio teníamos calor sensible, acá también tenemos calor sensible. ¿Y acá qué tuvimos? Acá tuvimos calor latente. ¿Por qué? Porque ese calor era para cambiar de estado nada más. ¿Entendés la diferencia? Bueno, estamos acá igual. Seguimos aumentando la cantidad de calor y por lo tanto la temperatura se sigue aumentando porque tenemos calor sensible hasta que llegamos a este límite, a 100 grados centígrados, ¿ok? Y en 100 grados centígrados, chicos, nosotros lo que tenemos es líquido, pero que ahora quiere pasar a qué estado? Al estado de vapor o al estado gaseoso, ¿entienden? O sea que acá el calor que le pongamos meter, y de hecho le estamos metiendo más calor a medida que pasa esta línea, la temperatura va a seguir estando en 100 grados centígrados, como vimos en el ejemplo anterior. Pero, ¿qué va a estar pasando? El líquido se va a estar transformando a gas. Y hasta que lleguemos a este punto y le metamos todo este trozo de energía, de calor, todo el líquido se pasó al estado gaseoso, ¿sí? Y ahora cuando estamos en estado gaseoso, podemos seguir aumentando el calor si quieres todavía. No hay ningún problema, lo podés elevar el calor. Y ahora sí, ¿qué haría? Ahora estaríamos en un calor sensible de nuevo y haría al gas mismo elevarle la temperatura, ¿sí? Cuando el gas, chicos, luego de pasar de líquido a gaseoso, sigue incrementando su temperatura, vamos a decir que esto se conoce como gas. Uy, lo escribí re mal. Vamos a decir que esto es gas sobrecalentado. ¿Estamos? Que en procesos termodinámicos de hecho tiene mucho que ver, ¿sí? Nosotros por ahí, digamos, como esto es un curso básico, digamos, por lo menos para estos temas, no lo vamos a ahondar mucho, ¿sí? Pero quiero que entiendas una cosa, cuando alguien te menciona vos gas sobrecalentado, es el gas que ya había pasado de líquido a gaseoso, pero que aún se elevó más su temperatura nada más, ¿ok? Quiero con que es eso, yo me quedo tranquilo. Recuerda que también cualquier consulta o duda puedes hacerla en la sección de comentarios, como también ahí tienes el apunte. Y en el curso igual vamos a sacar más dudas. Bien, chicos, ¿qué es la calorimetría? La calorimetría básicamente es la parte de la física que estudia la transferencia de calor entre los cuerpos dentro de un sistema. Para hacerla corta, supongamos este recipiente que tenemos acá que le vamos a llamar calorímetro.
Bueno, chicos, un calorímetro es, ¿viste esas mochilas de Uber que tienen de pedido ya y todo eso, que tienen tapas de aluminio y demás? Bueno, imagínense un recipiente totalmente cerrado, donde idealmente, chicos, no se puede transferir calor. O sea que acá no puede salir calor. Que de hecho esas mochilas están hechas para eso, ¿no? O cualquier recipiente del Gopor, no sé si estoy diciéndolo bien, si no, decímelo en los comentarios porque nunca me sale esa palabra, cuadrado o cúbico, ¿sí? Donde vos sabés que si pones la comida ahí, se mantiene caliente. Bueno, ¿qué pasa? Imagínense ustedes que colocan acá, todo esto está bañado en agua, ponele, pero que colocan un cuerpo A vamos a llamarle, que tiene una temperatura de 100 grados centígrados, y además dentro de este recipiente que está lleno de agua, colocan otro cuerpo, un cuerpo B, no sé por qué le puse el cosito ese, que tiene una temperatura de 20 grados centígrados, no, de 0 grados centígrados, y además recuerden que todo esto estaba bañado en agua, ¿sí? O sea que todo lo que hay alrededor de entre estos cuerpos es agua que sí va a estar a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿ok? Bien. ¿Qué pasaría por sentido común si estudiamos este sistema que suponemos nosotros que no puede escapar energía al exterior? Suponemos de que el cuerpo más caliente lo que va a hacer es calentar tanto el agua como el cuerpo que está más frío, que vendría a ser el cuerpo B, que tiene una temperatura de 0 grados, ¿sí? Y seguramente en algún momento, si puedo volver a dibujar, bueno, acá está, mira, el mismo recipiente, lo que va a pasar es que acá el cuerpo A, el cuerpo B, bueno, y el agua, que vendría a ser otro material, todos van a estar a una misma temperatura. ¿Qué sé yo? Ponerle una temperatura de 30 grados centígrados cada uno de ellos. Todo el agua va a estar a 30 grados centígrados y también todo el cuerpo B, que se benefició de hecho por esto. ¿Entienden? Eso es lo que pasaría en la naturaleza. Bueno, eso estudia, chicos, la calorimetría. Estudia la transferencia de calor entre los cuerpos, hasta llegar al equilibrio, como vimos en esta situación de acá. Pero ¿cómo lo estudia? Bueno, lo estudia mediante una premisa, que dice de que la cantidad de calor transferida por la sustancia A va a ser igual a la cantidad de calor que recibió el cuerpo más frío, que en este caso es el agua, más la cantidad de calor que recibió el cuerpo B. Esto tiene mucha lógica, ¿vieron? ¿Cómo fue que pasó el agua, por ejemplo, de tener 25 grados a tener 30? Es porque alguien le dio energía, ¿entienden? ¿Cómo pasó el cuerpo B de tener 0 grados a tener 30 grados? Es porque alguien también le dio energía. Ah, y el cuerpo A, ¿cómo pasó de tener 100 a tener 30? Ah, mirá, como este tiene menos temperatura, quiere decir que este liberó energía. Entonces, si a estos dos alguien le dio energía, de seguro que el que le dio fue A porque A disminuyó su temperatura. Bueno, la calorimetría dice que entonces el calor transferido por A va a ser igual al calor transferido por los elementos B y el agua. ¿Entienden, chicos? Y eso lo podemos manejar nosotros o manipular por medio de ecuaciones. Podemos decir que si esto lo quisiéramos representar bien, digamos, sería que el calor de A debería ser igual al calor del agua más el calor de B, que es lo que le dije yo en palabras recién, ¿ok? Y a partir de esta ecuación, desglosando si esto fuera calor sensible o calor latente, podríamos despejar las temperaturas o lo que nos haga falta de resolver en este tipo de situaciones. Los cuerpos pueden ser cualesquiera, ¿sí? Te puede poner inclusive 1 millón de cuerpos si quiere el autor, ¿eh? Claramente, si hay más cuerpos, esta ecuación se va a hacer más larga y el problema se va a complicar un poquito más, ¿sí? Pero no nos preocupemos por eso nosotros porque es importante nada más que entendamos el concepto y por ahí un par de problemas sencillos
que vamos a hacerlo claramente en las clases prácticas y en el curso, ¿ok? Ahora, con que me entiendas de que la calorimetría eh, estudia la transferencia de calor entre los cuerpos en un sistema aislado, es más que suficiente. Otra forma de poder expresar esta ecuación es la siguiente, es decir, que la suma de todos los calores, por ejemplo el calor del agua, el calor de A y el calor de B, tiene que ser igual a cero. Es otra forma de poder expresar esta de acá. Son formas muy distintas de hacerla, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Yo, por ejemplo, en la práctica siempre prefiero aplicarlo de esta forma, porque me acostumbré a hacerlo así. Pero vamos a ver que se pueden aplicar las dos formas indistintamente y nos tienen que dar los mismos resultados. ¿Cómo puede ser que acá la suma de tres números te den cero? Si te pusiste a fijar acá, es porque seguramente algunos de estos calores, chicos, van a ser negativos. ¿Sí? Y claramente si son negativos, puede ser que una suma de un positivo con unos negativos sí te dé cero, ¿ok? Y que sean negativos o no va a depender de la diferencia de temperaturas que tengamos en este planteo justamente. Veamos un poco más. Tratemos de aplicar estas ecuaciones al ejemplo justamente que vimos recién. ¿Cómo se aplicarían? Bueno, primero intentemos con esta de acá. Dijimos que el calor de A tiene que ser igual al calor que recibió el agua más el calor que recibió B. Chicos, estos, al ver simplemente que se elevaron las temperaturas y no cambiaron de estados, solamente reflejan calores sensibles, que elevan la temperatura o disminuyen la temperatura. Por lo tanto, si yo escribo la ecuación sería así. El calor de A vendría a ser la masa de A por el calor específico de A por la variación de temperatura de A. ¿Sí? Y acá, el calor del agua vendría a ser la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua. Y si desgloso el calor de B vendría a ser la masa de B por el calor específico de B por la variación de temperatura de B. ¿Ven? Y acá, reemplazando estos datos, deberíamos poder resolver el ejercicio. Fíjense, la masa de A seguramente va a ser un dato, el calor específico también, de cada uno de ellos. La variación de temperatura la puedes tener. Fíjate que si acá era 100 y después fue 30, entonces la variación fue 70 grados, ¿entienden? Ahora, para usar esta expresión, chicos, voy a hacer una aclaración bien importante. Va a funcionar esta expresión siempre y cuando estas variaciones vos las pongas positivas. Toda la vida tienen que estar positivas acá, si quieres usar este método de resolución. ¿Ok? ¿Por qué te digo positivo? Porque fíjate que acá pasó de 100 y después se fue a 30. En realidad disminuyó, la variación debería ser negativa, ¿entienden? Pero bueno, acá se pone positivo como premisa general para esto, digamos, ¿no? Y estos, que pasó de 0 a 30, como te mostré en el ejemplo recién con los dibujitos, tendría una variación positiva. Y esto también tendría una variación positiva. Bueno, para que no se confundan los números, todas variaciones, según disminuya o aumente la temperatura, siempre va a ser positiva acá. Y con eso vos trabajás y resolvés. ¿Entienden, chicos? Eso por un lado. Ahora, ¿por qué te digo yo de que me gusta trabajar de la otra manera? Porque fíjense la diferencia. La otra forma era así, ¿no? Era decir, calor de A más calor del agua más calor de B igual a cero. Así arrancamos. Y acá también vamos a desglosar por el calor sensible que tiene cada uno, o sea, no va a ser distinto esto. Va a ser la masa de A por el calor específico de A por la variación de temperatura de A más la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua. Y acá el calor de B vendría a ser la masa de B por el calor específico de B por la variación de temperatura de B. Bueno, casi me quedo sin lugar. Igual a cero, ¿sí? Y hasta ahí está todo bien. Pero ¿cuál es la diferencia de todo esto? Que ahora estas variaciones las vamos a respetar por la definición en sí que son. Recuerden ustedes de que vimos durante todo este curso de que variación de algo es igual siempre a valor final menos valor inicial. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá no vamos a cambiar esa definición en esto. Simplemente lo despejamos. Entonces mira cómo se queda. Lo hago con rojo, a ver si me... Lo hago acá porque si no, no me alcanza el lugar acá, ¿vieron? No quiero borrar el dibujito. Masa de A por calor específico de A, en vez de colocar variación de temperatura de A, voy a colocar yo temperatura final
de A menos temperatura inicial de A, que vendría a ser la definición, más la masa de agua, copio de nuevo, por el calor específico del agua, por la variación de la temperatura de agua, que vendría a ser la temperatura final del agua, menos la temperatura inicial del agua. Y sigo, ¿no? Más, bueno, borro esta parte, si me alcanza, la masa de B por el calor específico de B, por la variación de temperatura de B, que vendría a ser la temperatura final de B menos la temperatura inicial de B. Y todo esto igual a cero. Bueno, por eso vieron que le decía que me iba a quedar muy larga. Bueno, esta sería la ecuación que tendríamos que resolver. Pero acá tenemos muchos datos, no te asustes con que sea larga, ¿eh? Porque puedes tener de pronto todo y nada más tenés que despejar un dato. Acá, por ejemplo, la temperatura final de A, ¿la tenés? Era 30, ¿te acordás? Si no fijaste en el video, yo me acuerdo que era 30. La temperatura inicial de A, ¿la tenés? Era 100, bueno, 100 grados. La temperatura final del agua era 30, todavía ha llegado a 30. La inicial del agua es 25. La final de B era 30 y la inicial de B era 0. ¿Sí? Y más allá de que tengamos los calores específicos de cada uno de estos, y las masas y demás, fíjense que acá hacer la cuenta 30 menos 100, ¿qué te va a dar? Te va a dar un número negativo, ¿entienden eso? Bueno, entonces que te dé un número negativo quiere decir que este calor va a ser negativo, porque disminuyó, como estábamos mencionando recién. Y estos dos van a ser positivos porque va a ser 30 menos 25, te da 5, 5 positivo. Y 30 menos 0 también te da positivo. ¿Ven? O sea que, sin pensar en que si tenemos que sumar o restar calores, las mismas temperaturas que reflejaban el procedimiento en sí, o el proceso en sí, ya me delatan a mí el signo que van a tener cada uno de los calores. Sin tener que preocuparme por eso. Por eso a mí me gusta este método. Mientras yo respete las temperaturas finales e iniciales de cada compuesto, esto ya me va a tirar el signo del calor y voy a poder despejar como yo quiera y también me va a dar igual que el procedimiento anterior. ¿Ok? Cosa que yo no podía hacer con el otro. En el otro había que pensar más analíticamente. Bueno chicos, en el curso vamos a ver igual ejemplos sobre estos para que puedan resolver el cuadernillo y todo lo que ustedes tengan que resolver para sacarnos todas las dudas sobre esto, ¿ok? Esto nada más era como una introducción para que ustedes más o menos sepan qué es lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿ok? Y ahora chicos hablemos sobre dilatación de los cuerpos. Resulta, como ustedes seguramente ya habrán visto, que si a un cierto material se le agrega una temperatura o una transferencia de calor específica, este material puede dilatarse, o sea, ampliar su longitud, ¿sí? Es por eso que las vías del tren, ¿vieron los rieles? Siempre se les deja un espacio entre rieles para que, justamente por la dilatación del calor del verano y demás, estos no se interpongan, no superpongan entre sí. Ponele que estos son rieles, ponele, y se deja siempre unos 5 centímetros aproximadamente, porque cuando la temperatura se eleva mucho en el verano, estos rieles, perdón, aumentan su longitud un poquito. Y si vos dejás este espacio libre, entonces van a aumentar su longitud y no se van a chocar y por lo tanto no se van a romper. Si vos no hubiera dejado nada de longitud acá entre ellos, esto se hubiera roto todo y hubiera sido tenés que arreglar después todo de nuevo. ¿Sí? Encima es re peligroso porque si hay un riel roto después puede ser peligroso para las personas. Bueno, el tema es que los materiales se dilatan, o sea, amplían su longitud a medida que vos le incrementás la temperatura o le das una variación de temperatura. Bueno, primero veamos la dilatación lineal, chicos. Esta dilatación refleja lo que está en la figura acá, que es bastante sencillo. Fíjense, si tenemos nosotros una barra cualquiera, de cualquier material, no importa cuál sea, de una longitud de 8 metros, a una temperatura de 18 grados y de pronto se nos ocurre elevar la temperatura de esta barra a unos 55 grados, claramente como recién dijimos, la longitud de esta barra final va a ser un poco mayor, no va a ser ya 8 metros, va a ser un poco mayor. ¿Cuánto? No sabemos, pero fíjate que acá, hasta ahí eran 8 metros y esto de acá es lo que incrementó su longitud, ¿ok? Que vendría a ser la diferencia entre la longitud final
menos la longitud inicial. Volvemos a lo mismo. Variación para nosotros va a ser valor final menos valor inicial. ¿Ok? Bien. Para saber cuánto es lo que nosotros variamos de longitud, vamos a utilizar esta fórmula de acá que es para dilatación lineal, que es igual al coeficiente de dilatación lineal alfa, y esto va a depender del tipo de material, o sea, no es lo mismo este valor numérico si es, ¿cómo es? Si es aluminio, si es hierro, si es calcio, no es lo mismo, chicos, ¿sí? Para cada material va a haber un coeficiente distinto, no se preocupen por eso porque les van a dar las unidades y los datos también, ¿sí? L sub 0 va a ser la longitud inicial, que casi siempre va a ser un dato, y la variación de temperatura va a ser cuánta temperatura vos variaste. Recuerda que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Si vos tenías 55 grados y después le pusiste 18, claramente si hacemos la cuenta para este caso particular sería 55 menos 18, ¿lo ves? Y te daría 37 grados de variación de temperatura. Este caso particular, ¿no? Ok. Debemos aclarar de que eh, ¿cómo es? Ah, esto. Las unidades del coeficiente de dilatación va a ser 1/grados centígrados. ¿Sí? Es media rara la unidad, pero bueno, es así para que dimensionalmente acá me den los números, chicos. Fíjense, si la variación de temperatura es tanto y la longitud inicial es de 8 metros, yo puedo saber que la variación de longitud de acá, bueno, suponiendo que esto, qué sé yo, sea 1 por 10⁻⁵, no tengo el dato, pero yo lo supongo, ¿sí? Podría resolver entonces el problema así. Sería alfa, me daría 1 por 10⁻⁵, 1/grados centígrados. Longitud inicial eran 8 metros. Y la variación de temperatura me dio 37, ¿no? Entonces fíjense que es importante que alfa tenga estas unidades para que los grados centígrados se cancelen. Y yo pueda hacer estas cuentas y me queden en metros, que son las unidades de variación de longitud. Si querés lo hacemos. 1 por 10⁻⁵. Ahí está. Por 8 por 37. Me haría 2,96 por 10⁻³ metros. O sea que esta variación, chicos, sería de 2,96 por 10⁻³ metros. Parece que no es mucho, ¿viste? Pero que no va a ser mucho, porque tampoco es que te digo que cuando vos tenés una barra de 8 metros, lo elevar a 55 grados se eleva a 20.000 metros, no. Es un chiquito nada más que se estira, ¿vieron? Casi imperceptible, podríamos decir, pero se eleva su longitud. Bueno, es por eso que vas a ver seguramente que estos coeficientes de dilatación casi siempre van a ser pequeños, no van a ser muy grandes en general. ¿Estamos, chicos? Bueno, pero nos falta ver dos dilataciones más. Después tenemos, chicos, la dilatación superficial, que de hecho es igual que la dilatación lineal, pero se usa más que todo para cuando tengamos planchas, por ejemplo, esta que está en el dibujo. O sea, si teníamos una barra, la barra se dilataba linealmente, pero al tener planchas, no solamente va a crecer una longitud, que vendría a ser esta, así, sino que también va a crecer la altura, por ejemplo, un poco más. ¿Ok? Entonces, como crecen en las dos dimensiones, se dice que es dilatación superficial. Las fórmulas van a ser similares. La variación del área va a ser igual a 2 por alfa por la área inicial por la variación de temperatura, donde alfa sigue siendo el coeficiente lineal de dilatación, ¿sí? Y ahora si vos querés calcular el área final que vas a tener, podés usar esta otra formulita de acá. Ambas son importantes, chicos, así es que yo recomiendo de que se aprendan las dos formulitas para poder hacer los ejercicios. No van a ser muy complicados, simplemente le van a poder preguntar eso, ¿eh? ¿Cuánto de área varió esta plancha? Pongámosle. Fíjense que si esta era sub 0, acá vendría a ser como esta, digamos, ¿no? Esto en azul era sub 0. Y la variación de área vendría a ser todo esto que creció, ¿entienden? Esto es variación de área, ¿sí? Y toda la plancha completa es el área final, para que más o menos te ubiques bien qué es lo que estás calculando, ¿sí? Es importante entonces, como ya te dije anteriormente, que vos sepas despejar las ecuaciones.
Recuerda que en el canal tienes vos videos donde yo te muestro cómo despejar las ecuaciones correctamente y demás. Y en el apunte vas a encontrar también eh, estas mismas ecuaciones con todos los despejes correspondientes para que puedas ir practicando. Los problemas van a ser similares al que te mostré anteriormente de dilatación lineal. Tenés que despejar, te van a dar datos, temperaturas seguras que también te dan. Mientras vos sepas despejar, te tiene que salir bien. Fíjate acá, el coeficiente, hacer un coeficiente lineal también, tiene las mismas unidades que tenía el anterior, así que no te preocupes por eso, ¿ok? Bueno, y por último tenemos la dilatación volumétrica, que si usamos la misma lógica que para la dilatación superficial, básicamente ahora en vez de ampliarse linealmente o superficialmente, se amplía volumétricamente en las tres dimensiones, tanto x y z. ¿Entienden, chicos? Si queremos más o menos tratar de reflejar esto acá, si el cubo antes era así, acá capaz que el cubo inicial se vendría a ser este, un poco más chiquito que el anterior. Y todo el volumen extra vendría a ser la variación de volumen esta, ¿sí? Bueno, el volumen final vendría a ser todo el conjunto y este chiquito vendría a ser el volumen inicial. ¿Estamos, chicos? Bueno, las fórmulas fíjense que son muy iguales a las anteriores. Acá en vez de haber un 2 hay un 3 porque es volumétrico. Y acá también en vez de haber un 2 hay un 3 porque es volumétrico, vuelvo a repetir, ¿sí? Ahora, las ecuaciones no son muy complicadas, también deberías despejar lo que te haga falta y recuerda que el coeficiente de dilatación sigue siendo lineal, por lo tanto las unidades van a ser 1 sobre grados centígrados. ¿Estamos, chicos? Bien. Eh, no debería haber más problemas entonces con todo esto. Cualquier duda, chicos, o comentario que ustedes tengan, tranquilamente pueden hacerlo en la sección de comentarios, que ahí lo vamos a ver, lo vamos a discutir. ¿Qué más? Mm, Nada, en la descripción del video van a encontrar los apuntes para que puedan ir practicando con ejercicios y demás. O también tienen acá el número de contacto si es que ustedes se quieren inscribir al curso completo, porque estas clases que tenemos acá las usamos como guía interactiva para el apunte que tenemos y así podemos mejorar la calidad de las clases. Muchas gracias, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase.